Informa Noticiero Nacional. Con motivo de la inauguración del 115º periodo de sesiones ordinarias del Parlamento Nacional, el presidente Raúl Alfonsín se dirigió al país en estos términos. Escuchemos algunas de las partes más destacadas de su discurso. Honorable Congreso, este tradicional encuentro entre el presidente y los legisladores, símbolo de unidad y a la vez de independencia de los poderes que rigen una democracia, se produce hoy cuando todavía resuenan en nuestra tierra las palabras del Papa, llamando a los argentinos a la paz y a la reconciliación. Sus mensajes morales, su exaltación de la libertad y la justicia, su convocatoria para la construcción de la civilización del amor y su apelación a la austeridad y el esfuerzo serán recuerdos perdurables del pueblo argentino sin distinción de credos y enseñanzas que sabrá recoger para afirmar virtudes ciudadanas y comportamientos particulares que perfeccionen la democracia y afiancen la convivencia fraterna de nuestra sociedad. Así se ha renovado nuestra deuda con el Santo Padre. Los argentinos les debemos permanente agradecimiento por su solícito y generoso servicio de mediación que afianzó la causa de la paz. Le debemos también ahora nuestro reconocimiento por su palabra, por su comprensión de que el pleno restablecimiento de las instituciones democráticas constituye un momento privilegiado para los argentinos. Pero también se realiza este encuentro a pocos días de haber protagonizado una grave crisis institucional. Existe una cierta lógica, un encadenamiento de sucesos más o menos previsibles en todo proceso histórico que muchas veces escapa a la comprensión de sus propios protagonistas. Esto suele ocurrir en momentos álgidos, donde la intensidad de la crisis golpea a una sociedad en el instante exacto en el que sus defensas se encuentran aparentemente menos guarnecidas. Eran tiempos de recogimiento espiritual. Son verdaderas pruebas de fuego en las que se juega patéticamente, sin metáforas, sin mediaciones, sin demoras, sin demasiado espacio siquiera para el análisis racional de los hechos, el destino de un pueblo. Lo hemos visto, lo hemos vivido como pocas veces en el pasado, cuando un episodio desgraciado desembocó en la más extraordinaria demostración de lo que es capaz una sociedad decidida a no dejarse arrebatar su propia historia. Hemos superado ampliamente una de las encrucijadas más graves que una nación puede enfrentar, aquella en la que se contraponen con dramatismo cara a cara un país que muere y otro que nace y empieza a crecer. En 4 largos y angustiantes días, cada uno desde su propia experiencia y responsabilidad, hemos participado todos de una colosal elaboración colectiva del drama argentino de los últimos años. No fue el sosiego de la reflexión ni la apacible conclusión a la que se llega razonando. Fue una experiencia conmovedora, vital, la que nos condujo a sentir que algo crujía dentro nuestro, que crecíamos. No todos los pueblos afrontan un instante semejante. No siempre se puede sufrir el vértigo del vacío sin precipitarse en él, recogiendo esa enseñanza que se incorpora emocionalmente y que luego, como ahora, invita a ser discernida. Captar con la mayor fidelidad qué significaron esos días para cada uno y en especial para el conjunto del pueblo es un desafío insoslayable. Solo así evitaremos el riesgo de despilfarrar una experiencia colectiva superior, eminente. Solo así las angustias, las lágrimas, el entusiasmo, la esperanza, en fin, la honda conmoción de esos días se convertirá en el impulso imprescindible para atravesar el meollo mismo de la transición. Desde la fuerza que brota cuando a la voluntad pacífica de muchos se enseña que puede más que la amenaza armada, desde esa fuerza colectivamente experimentada
pueden darse pasos definitivos para la convivencia y el encuentro. El pasado, en efecto, pretendió alcanzarnos por un instante y estuvimos ahí mismo, en las fronteras de un desastre colectivo, en los bordes concretos del enfrentamiento interno que nos hubiese sacado del terreno de la política y hundido en el pantano de una lógica de guerra y desintegración. Ante la gravedad de la situación que sufrimos, cada argentino respondió al desafío con una entereza que ha certificado de manera concluyente la enorme madurez que ha adquirido nuestra sociedad, haciendo de la democracia una vivencia concreta, una pasión también que es preciso defender cuando se pone a prueba nuestra posibilidad real de construir nuestras vidas y la de nuestros hijos. Debemos obviamente sacar conclusiones de todo lo que nos ha sucedido. Debemos extraer las múltiples enseñanzas que nos ha dejado y fundamentalmente entender que no hemos retrocedido en modo alguno en el camino que nos habíamos trazado entre todos. Estos hechos ocurren precisamente porque estamos avanzando. Hay entonces una afirmación renovada en la senda de la integración definitiva entre los argentinos y una necesidad de acelerar el paso, de darle mayor dinamismo a la transición. Tuvimos demasiado próximo el espejo siniestro, la contracara de un proyecto colectivo en marcha. Hemos visto, lo ha visto la sociedad toda, a dónde pueden conducir los atajos, la desvirtuación de las instituciones, los arrebatos extemporáneos del comportamiento autoritario. Aún conscientes de que ya habíamos afirmado el nunca más, aún a sabiendas de que esta democracia es irreversible, la cabal comprensión de nuestras fuerzas surgió cuando trabajadores, empresarios, sindicalistas, políticos, religiosos, estudiantes, ciudadanos de todas las edades y condiciones sociales salieron a la calle para decirle no al rencor de los viejos y sí al futuro, no a quienes colocaron a la nación otra vez en el límite entre la vida y la muerte, entre la paz y la sangre. Que quede como residuo perturbador en la conciencia social, como una luz de alerta en la memoria del pueblo, y que sirva para comprender la imperiosa necesidad de deponer disputas accesorias y amalgamar la voluntad colectiva detrás de consensos mayores, abroquelados en torno a grandes comunes denominadores y decididos a plasmarlos en instituciones sólidas y estables, las que se merece esta sociedad que, no cabe duda, ha cambiado profundamente. Las instituciones castrenses, al igual que las políticas, las económicas y las culturales, están viviendo también su transición del autoritarismo a la democracia. Si los civiles estamos reaprendiendo a vivir en tolerancia y en pluralismo, los militares argentinos están reinstalándose en los marcos de la disciplina estricta y de la sana obediencia. Ello no se logra sin que resabios del pasado se hagan presentes, pero todo el que intente medrar con las dificultades y problemas de las Fuerzas Armadas está de hecho atentando contra el sistema democrático en su conjunto, y ello, como se vio, no será consentido por la voluntad mayoritaria del pueblo. Si la crisis es compleja, la transición también lo es. Las circunstancias nos obligan a acometer un doble tránsito hacia la democracia desde el autoritarismo y hacia un nuevo proyecto de nación desde la decadencia irremediable de un modelo de sociedad que ya sabemos no tiene futuro. Nuestra transición combina pues las metas de un nuevo régimen y las de un nuevo sistema. Ese doble carácter institucional y estructural de la transición es el que define el aspecto fundacional de este tiempo. La sociedad argentina demostró conmovedoramente que había adoptado una estrategia para construir su futuro, la democracia, que aprendió con dolor, que la legalidad no es una cuestión formal, sino la frontera entre la vida y la muerte. Asumir la democracia como estrategia para la resolución de conflictos sociales
significa que todos los ciudadanos coinciden en que van a cumplir las reglas que establezca la mayoría. En otras palabras, hay certidumbre sobre las reglas de resolución de conflictos, pero no sobre los resultados de los mismos. Para evitar un retorno al pasado, debemos comprender la necesidad de permanecer firmes en la estrategia elegida y distinguirlas de las tácticas a adoptar para resolver los problemas que nos aquejan. La democracia propone discutir sobre las tácticas, pero con un acuerdo claro sobre la estrategia. Estar en transición a la democracia significa que tenemos que superar hábitos autoritarios de más de 50 años, quitarnos la costumbre de tomar atajos, de no respetar las reglas. Por eso, para garantizar nuestra democracia, es necesario que la sociedad mantenga como valor fundamental el respeto por la ley. Ese respeto es el corazón del sistema. De allí proviene su fuerza. Honorable Congreso, dije hace poco que frente a cada iniciativa de cambio transformador surgen obsesivamente las voces del pasado que han quedado amarradas a un concepto paralizante, el que se traduce en el todavía no. Hoy el pueblo nos dice ahora. Todavía no. ¿Cuándo entonces? Aislados del desarrollo cultural y tecnológico, marginados de la economía mundial, mal formados en nuestra estructura por la acumulación de poder político y económico en una gigantesca cabeza, durante décadas hemos esperado que se produzca el milagro argentino. Sumidos en nuestros conflictos internos, nunca miramos más allá de nuestras fronteras, salvo para ver potenciales enemigos externos o para proponer modelos distantes y dudosos. Mientras tanto, en el planeta se producían transformaciones que el hombre jamás había soñado y a las cuales no teníamos acceso porque para nosotros todavía no era el tiempo. Lamentablemente, la realidad es otra y muy diferente por ciento. El tiempo ya pasó. Y ante esa adversidad tenemos dos alternativas: la que proponen los nostálgicos de un pasado que no fue, o la de sumarnos al progreso transformando en primer lugar el vetusto engranaje que nos impide crecer. Sí, ya es tiempo de trasladar la capital, porque más que un mero cambio administrativo, ese traslado significará eliminar en forma elocuente la existencia de dos países. ¿Qué entidad política, cultural o religiosa, qué gobernante no ha insistido alguna vez en la necesidad de integrar el territorio nacional mediante un modelo federalista? ¿Cuántas veces han insistido las provincias, relegadas en su condición de convidados de piedra de un poder centralizado, en la necesidad de participar activamente en el desarrollo? No obstante, el todavía no, instalado en la mecánica de esperar que las próximas generaciones resuelvan lo que a nosotros nos toca resolver, se impuso al deseo del cambio y las decisiones trascendentes fueron una y otra vez postergadas. Es imposible resolver esta compleja realidad si no abordamos todas las debilidades estructurales que han caracterizado al país. Nadie puede afirmar, porque no es cierto, que el traslado de la capital resolverá los problemas económicos, pero sí es posible, en cambio, garantizar que el bienestar social solo se obtendrá en la medida en que se ataquen simultáneamente todas las causas que dieron origen al estancamiento y el atraso. Y la centralización del poder político y económico es una de ellas, y no es la menos importante, por cierto. La Patagonia fue condenada durante 2 siglos a la condición de territorio en reserva, desocupado, carente de infraestructura, permaneció como el vecino pobre al que se observa con indiferencia, y sin embargo en sus tierras se oculta una magnífica riqueza aún inexplotada que solo espera la obra del hombre para aflorar. Honorable Congreso, el pueblo argentino salvó esta democracia que comenzamos a consolidar.
Estoy seguro que ahora demanda que en el marco de esta democracia recuperada y profundizada en relación a nuestra propia historia, utilicemos medios idóneos, instrumentos aptos para lograr fines específicos con el menor esfuerzo de tiempo y energía. Esto es, el pueblo argentino reivindica una democracia eficiente. Por eso, y porque estamos avanzando en el camino de la modernización de la sociedad, debemos debatir la posibilidad de reformar la Constitución Nacional. Porque, como es sabido, la Constitución marca el punto de equilibrio entre las diversas fuerzas sociales y provee el marco básico para la relación entre la sociedad y el Estado. Una nueva Constitución permitiría asumir colectivamente un proyecto de futuro acorde con las enseñanzas de nuestro pasado. Conocemos que no son las nuevas leyes las que cambian la historia. La historia se escribe con nuevas luchas y nuevos acuerdos, pero las leyes son instrumentos para afianzar el resultado de esas luchas y acuerdos. Quiero suscribir las palabras del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Todo período histórico necesita de un gran pacto de convivencia. La Constitución de 1853, después de finalizadas las guerras civiles, fue el gran pacto de convivencia sobre el que se formó la nación argentina. La República ha iniciado un nuevo período histórico. Superados los desencuentros, estamos construyendo el país que aspiramos tener. Ahora, como en 1853, debemos explicitar ese gran pacto que sirva de cimiento para construir una sociedad participativa, solidaria y moderna. El pacto constituyente entre los ciudadanos requiere un sólido consenso. La propia Constitución, sabiamente, ha previsto las condiciones de su modificación, de modo que ninguna mayoría circunstancial imponga caprichosamente su voluntad a las generaciones venideras. Un auténtico consenso se logra a través de un debate abierto y reflexivo, en el que se confronten propuestas alternativas. Este debate, cualquiera sea su resultado, es valioso en sí mismo, porque contribuirá a la toma de conciencia colectiva sobre los principios básicos de nuestra organización política. La Constitución Nacional, en los tiempos en que el país se sumergía en la desintegración moral, social y económica, fue la única tabla de salvación a la que nos aferramos para preservar los principios mínimos de convivencia. Pero hoy que ya estamos a salvo, debemos apoyarnos en ella para superar sus propias limitaciones. Si permanentemente proclamamos la soberanía del pueblo, ¿por qué no complementar la democracia representativa con mecanismos a través de los cuales los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones sobre cuestiones que los involucran de modo inmediato? Si la descentralización institucional, demográfica y económica es una aspiración común, ¿por qué no acordar normas que hagan posible un federalismo efectivo, que protejan las autonomías de los municipios y que promuevan la descentralización de la gestión y la distribución de los beneficios de los grandes emprendimientos públicos? Si la defensa de las autonomías provinciales necesita de un órgano de máxima jerarquía que se dedique con toda intensidad a esa misión, ¿por qué no ampliar en ese sentido las facultades y funciones del Senado de la Nación? Si el Parlamento es el órgano máximo de la representación popular y el ámbito donde debe generarse el amplio consenso que es necesario para impulsar las transformaciones profundas que el país necesita, ¿por qué no diseñar procedimientos institucionales que estimulen la negociación y el acuerdo entre los partidos que representan a los sectores que deben comprometerse con esa transformación, de modo que ese acuerdo se canalice a través de acciones de un gobierno con responsabilidad parlamentaria? Si se acepta generalmente que el régimen presidencialista presenta rasgos que lo hacen poco flexible frente a situaciones de crisis y tensión, que concentra excesivo poder en una sola persona y que la hace destinataria de exageradas expectativas, que establece una relación no siempre fluida entre los diversos representantes de la voluntad popular, ¿por qué no proceder a atenuar esos rasgos, aprovechando la experiencia de casi todas las democracias del mundo que han adquirido estabilidad a través de sistemas parlamentarios o semiparlamentarios? Si el Poder Judicial ha visto obstaculizada en épocas oscuras su tarea específica de resguardar los derechos individuales
y ve superada su capacidad de resolver conflictos de un modo rápido, eficiente y accesible a todos los sectores de la sociedad, ¿por qué no perfeccionar los instrumentos jurídicos básicos para proteger aquellos derechos y para estimular que todos los ciudadanos recurran a la administración de justicia para superar sus conflictos? Se nos pide la laboriosa empresa de plasmar la democracia argentina como régimen político y forma de relación entre los hombres, asentándola sobre bases económicos, sociales, políticas, culturales e institucionales lo más sólidas posible. Tarea que exige espíritu de iniciativa e imaginación política audaz, pero que también reclama, por tratarse de la empresa más ambiciosa que los argentinos nos hemos propuesto en este siglo, la renuncia a vanas querellas y, sobre todo, una amplia conjunción de individuos, grupos y organizaciones políticas, profesionales y culturales. Hemos expresado la convicción de que es requisito indispensable para el proceso de democratización la existencia de un acuerdo político básico, de un verdadero pacto de garantías, en el que, más allá de las legítimas diferencias de punto de vista, el conjunto de fuerzas que componen el arco democrático de la sociedad política se comprometiera al respeto y la defensa irrestricta de las reglas e instituciones democráticas. Pero además habíamos dicho también que era bueno y sano para el país, para su vitalidad y para su capacidad de innovación, que a este pacto de garantías tácito o expreso, que es el umbral de un sistema político, se le añadieran propuestas de acuerdos programáticos entre sectores diferentes y hasta adversarios en la arena política, pero capaces de confluir constructivamente a partir de un debate democrático en la puesta en marcha de iniciativas innovadoras e imaginativas para la transformación que el país necesita. Creo que no me equivoco al afirmar que los argentinos desean hoy un paso más hacia adelante, un pacto social y un compromiso político que implican una fundamental profundización cuantitativa y cualitativa. Una profundización cuantitativa porque tanto el pacto social como el compromiso político suponen el más amplio llamado hasta hoy efectuado a asumir colectiva y conjuntamente el desafío de largo plazo de la transición democrática, consolidar un sistema que, a la vez que instaure un marco legal permanente para la convivencia entre distintos, tenga la energía y la capacidad necesarias para poner en marcha cambios decisivos en nuestras estructuras económicas, sociales e institucionales, cambios que deberán englobar tanto al Estado cuanto a la sociedad como a las relaciones entre ambas. Y una profundización cualitativa, porque de los aspectos al comienzo necesariamente generales de las transformaciones estructurales a encarar, quiere el pueblo pasar ahora a sus aspectos más específicos y sustantivos. Hablamos de pacto social porque estamos convencidos de que las imperiosas modificaciones de estructura que el país reclama no se sostendrán sino sobre la base de una amplia voluntad colectiva, encarnada en los sujetos que habrán de protagonizarlas. En esta hora de reconstrucción y de esperanza, es imprescindible que devolvamos a las palabras su sentido pleno. Cuando hablamos de la marcha hacia el pacto social, en el contexto de un país decidido a emerger de la declinación y del atraso, estamos haciendo referencia a un encuentro de voluntades destinado a superar los sectorialismos corporativos, la claudicación y las componendas que no osan salir a la luz. Nosotros reivindicamos el pacto social como la libre concurrencia de intereses y proyectos de los sectores en una negociación abierta que tiene por mira el bienestar colectivo. Nadie debe renunciar a sus legítimas reivindicaciones, pero cada uno debe comprometerse en el esfuerzo de armonizarlas con las de los demás para que sean eficaces, viables y no perjudiquen al conjunto de la sociedad. Pero los argentinos quieren ir aún más lejos para superar los escollos que derivan de las resistencias tradicionales al cambio y también de quienes añoran y propugnan una vuelta al pasado, así como para evitar los inconvenientes que estos cambios conllevan, sobre todo en tiempos de crisis. Necesitamos consensos mayores, basados en la elaboración ampliamente compartida de pautas de acción y en la discusión
con vistas a compromisos políticos e institucionales de objetivos trascendentes como los que antes hemos planteado. No vemos que exista ningún inconveniente serio y sí, en cambio, promisorias condiciones para que ese compromiso se concrete. No buscamos un sistema bipartidista rígido, en donde la sociedad no tenga sino dos alternativas de elección. Buscamos una sociedad en la que todos los sectores sociales, sin excluir en modo alguno los minoritarios, tengan la debida expresión política que canalice sus propuestas, su voluntad, sus ansias de participación. Hemos padecido demasiado la imposición de escuchar una sola voz, como para conformarnos ahora con escuchar solo dos voces, por mayoritarias que ya sean. Una sociedad moderna debe nutrirse de la confluencia de muchas voces, de muchos pensamientos, de distintos puntos de vista que pugnan en un marco civilizado por obtener consenso. Seríamos injustos, por lo tanto, si en este compromiso hubiera exclusiones. No las hay, no las habrá. Hemos dicho muchas veces que no creemos en la uniformidad de los totalitarismos, ni en la unanimidad compulsiva de los autoritarismos. Es piedra fundamental de nuestra filosofía rechazarlos enérgicamente. Creemos que el pluralismo es el oxígeno que da vida a los convocados a participar, a manifestar democráticamente sus divergencias, a proponer alternativas, a imaginar mecanismos nuevos de detalle o de fondo que conduzcan a la nación próspera que deseamos. Sabemos que estamos contribuyendo ya a ser la Argentina en la que quisiéramos ver vivir a nuestros hijos. Hemos recobrado la esperanza y retemplado el ánimo. Debemos renovar el entusiasmo para esa gran tarea de reconstrucción y creación a que el presente nos convoca, a que nuestro pueblo nos convoca. Muchas gracias. Fueron partes salientes del discurso pronunciado esta mañana por el presidente Raúl Alfonsín con motivo de la inauguración del período ordinario de sesiones. Así informó Noticiero Nacional.